por dentro es todo lo que Él es. Digamos, lo que Él nos comparte a nosotros y nos permite vivir dentro de Él. Porque en una parte estaban los animales, en otra estaba la comida y en la de arriba estaban los seres humanos, las 8 personas que se salvaron. Entonces, eso está hablando del Señor, cómo tiene misericordia de este mundo. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor, el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé, lo que pasó fue que el mundo antiguo no creía. Y es lo mismo que sucede hoy. Que el mundo no cree. Sí, es idéntico. El mundo no ha cambiado, no se ha movido ni un centímetro desde lo que era antes. Lo único que pasa es que nosotros ahora tenemos mejores vestimentas, quizás tenemos acceso, el ser humano ha avanzado en la ciencia, en la tecnología, pero el alma del hombre, la pecaminosidad que hay en el hombre no ha cambiado, es la misma, es la misma. El Señor nos enseñaba el domingo de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? De Lot y el mundo, ¿acaso no es el mismo? Sí, Señor. Es el mismo, no ha cambiado en absoluto. Y ahora vemos cómo el Señor predicó por el Espíritu a través de Noé. Y luego, ¿qué pasó? Que Noé escuchó esta voz, porque dice en Génesis que vino y dijo, prepara un arca. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo estoy en mi casa y viene alguien y me dice, prepara un arca, estoy loco. Que estoy escuchando voces. Yo creo que así se debe haber sentido Noé en ese momento. Pero el Señor, ¿qué hizo? Él tocó el corazón de Noé y él obedeció, porque la fe está entrelazada con la obediencia. Amén. Yo no puedo decir creo y no hacer. ¿Me entiendes? Es un complemento. No es que usted haga obras para salvarse, no, porque lo vimos en el versículo 18, que él hizo toda la obra, sino que la obediencia es una consecuencia de tener la fe del Señor. Amén. Si yo digo creo y no obedezco, tengo que empezar a examinar mi vida. Amén. Y luego el Señor dice aquí, en el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino la aspiración a una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Aquí se compara lo que es el diluvio con el bautismo. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo que hizo, cuando condenó al mundo antiguo, el Señor lo que hizo fue derramar una ira sobre el mundo antiguo. Él dijo, me tienen hasta aquí. Y dice la traducción, porque yo tengo distintas traducciones. La traducción más cercana a lo que realmente se escribió, dice que el Señor le rompió el corazón. Amén. La maldad del hombre. Sí, Señor. Así es. Y aún así él tuvo misericordia. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tuvo misericordia de un hombre Amén. que se llamaba Noé. Y así nosotros, hermano, también tenemos esa misma fe. La misma fe de Noé está en nosotros. Y el bautismo lo que está enseñando es que el juicio de Dios fue sobre el mundo antiguo. Amén. Lo destruyó por agua. Sí, Señor. Y en la cruz el Padre derramó todo el juicio sobre el Señor Jesús. Y ahora nosotros somos salvos. Amén, Porque Señor. ese juicio que era para nosotros, ese juicio irremisible, digámoslo así, fue sobre su Hijo. Amén. ¿Ya? No Amén. sobre nosotros. Amén. Y esa es la doctrina que yo le hablaba al principio, que se llama la doctrina de la sustitución. Amén. Porque dice, el justo por los injustos. En el versículo 18 decía, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y esa es la doctrina de la sustitución. Él tomó nuestro lugar, Él nos salvó. Y al final, lo que con respecto al bautismo es en sí que el juicio, todo ese juicio que Dios derramó sobre el Señor Jesús, sobre su Hijo amado, porque el Señor no hizo nada malo. Así es, pues, Él Señor. era bueno, Amén, perfecto. amén,
no hizo nada incorrecto. En los salmos te puede ver lo que el Señor Jesús pensaba a través también del Espíritu de Cristo, a través de David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces lo que podemos ver es que el Señor amaba la ley de su padre, amaba a su padre, y su padre no tenía ni una razón para destruirle, para hacerle padecer. Pero el Señor dijo, yo voy a tomar el lugar de estas personas, de los que tú me quieres dar. Entonces lo que vemos aquí es que el bautismo lo hace un paralelo que es un juicio. Entonces el bautismo que tomó el Señor Jesús fue la muerte. Pues ciertamente él fue bautizado por Juan, por su primo, ¿verdad? Por Juan el Bautista. Pero ese bautismo, dice la Escritura, que era para que Juan el Bautista supiera que él era Jesús. Amén. Pero el verdadero bautismo del Señor Jesús fue cuando fue a la muerte. Amén. Cuando padeció. Ese fue el verdadero bautismo. En Lucas 12, yo lo busqué. En Lucas 12, versículo 50 dice, yo un bautismo tengo que ser bautizado y estoy hasta la sangre. Estoy hasta la muerte. Porque él sabía que ese bautismo de agua era solo para testimonio a Juan. Pero para su padre, él tenía que morir. Amén. Y para salvarnos nosotros, él tenía que morir. Sí, Señor. Entonces la obra del Señor es grande. Amén. El bautismo, este paralelo que le decía yo, está hablando de un paralelo de juicio. Entonces el Señor, de cierta forma, lo que hizo fue castigar al mundo antiguo y ahora dice, yo castigué a mi hijo. Lo castigué por ti para salvar. Y luego el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque la obra del Señor Jesús es excelsa. Amén. La obra del Señor Jesús es extraordinaria. Sí, Señor. O sea, a él se le sujetan los ángeles, Amén. autoridades y potestades, porque el Señor Jesucristo, cuando murió y gustó de la muerte, él ciertamente fue a las partes, dice la Escritura, más profundas de la tierra, pero él no fue a predicarle a los muertos. No, Señor. Lo que él fue a hacer, a buscar a los que habían creído en él, a los que tenían la fe. Fue a buscar a Noé, fue a buscar a Adán, fue a buscar a todos los profetas que fueron apedreados, cerrados por el mensaje del Señor. Señor Jesús. Todos ellos fueron rescatados de donde estaban, porque ciertamente no estaban sufriendo en sí, porque la Escritura nos enseña que estaba Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Y había una cima, estaban separados. Y decía que Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Pero esos lugares estaban juntos, pero a la vez separados por una cima. Pero lo que hizo el Señor, cuando está en la cruz, le dice al ladrón, le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Porque el Señor fue a buscar a todos los que murieron guardando esta fe. Amén. Esta fe que tenemos nosotros, Él los fue a buscar. Eso es lo que hizo. Pero segundas oportunidades después de muerto no existen. Por eso nosotros somos bienaventurados de estar en este lugar. Ahora que estamos vivos. No es cuando nosotros ya fallecemos. Eso es un engaño del diablo. Es ahora. La santidad es ahora. Servir al Señor es ahora. El domingo el Señor nos decía, hoy es el día. Hoy es el día. No vas a tener un mejor día que este. Y es verdad, a mí me marcó eso porque es verdad. No hay mejor día, porque el día de mañana nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestros familiares. Por eso nosotros tenemos que hablar del Señor con nuestras familias, enseñarles el camino. Ahora uno dirá, es que soy corto de palabras, lo que pasa a mí. Soy quizás más tímido, corto de palabras. Pero ¿qué nos enseñaba el Señor en la escuela dominical cuando decía en el primer capítulo, o sea, en el capítulo 3 de hecho, que a las mujeres les decía que tenían que conducirse, mujeres, están sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. Porque sin palabras también se predica. Se predica con el ejemplo. Porque las palabras pueden convencer, pero son los hechos los que usted va a arrastrar a las personas de cierta forma, por decirlo así.
son los hechos los que van a hablar más que sus palabras. Yo pudiera deshacerme aquí en palabras, pero si mi vida no es recta, ¿de qué me sirve? Así es, Señor. Así es mi Dios. Mi mujer es testigo, tengo muchos libros, Biblias, todo, pero sin ejemplos malos, ¿de qué me va a servir? Se predica con el ejemplo. Es como un poco coloquial esto, pero como dicen, es pura gatica, ¿no es cierto? Se predica, no debemos nosotros vivir en eso, sino que debemos predicar con nuestro ejemplo. Quizá a su hijo usted no le va a decir ni una palabra, pero que usted le demuestre amor de Dios, él lo va a entender. Él lo va a entender. Y así también los niños siendo muy pequeños también entienden la palabra del Señor. Ya mi hija le hablo y se me va para allá, y yo trato de entender, de explicarle algunas cosas, pero yo sé que le quedan porque a veces estamos conversando algo y ella me dice, papá, esto es esto, y es bonito eso, enseñar, pero sobre todo con el ejemplo, porque cuando Noé recibió el mensaje de que construya el arca, ¿qué hizo? ¿Se fue de paseo? No, Señor. No. El que hizo fue a construir el arca y empezó. Y dicen los teólogos, y también se puede inferir cuando usted lee, que se demoró 120 años, porque el Señor le dijo, y este mundo ya 120 años nomás el hombre va a vivir, máximo. Entonces ahí unos teólogos dicen, 120 años, pero fue aproximadamente eso. Porque de hecho, si usted lee, Noé dice la Biblia, ahí nos da una pista, porque dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo a su hijo. Y cuando él entró al arca, tenía 600 años. Entonces fue alrededor de 100 años que predicó más o menos Noé. Y ahí los hijos ya estaban grandes. Y a los 500 años recién él tuvo hijos. O sea, son como unas pequeñas pistas, digamos. No entrar en detalle. Gloria a Dios. Pero en el fondo, lo importante es el mensaje. Él recibió una orden y lo hizo. Y así es la fe. El Señor nos dice, arrepiéntete. Sí, Señor. Nos arrepentimos. El Señor nos dice, esta es la senda, por ahí caminamos. El Señor nos dice, ahí no te conviene, si lo hacemos para el como nos ha enseñado el Señor. Está esto de las leyes del tránsito. Si dice pare, pare. Y si nosotros paramos, nos va a ir bien y vamos a vivir, no vamos a chocar, no vamos a tener un accidente. Y así el Señor nos guarda por esta palabra, por este mensaje. Y Noé, como les decía, empezó a construir el arca. Y quizás no hablaba ni una palabra, pero el hecho de que él estuviera todos los días trabajando, martillando, haciendo sus cosas, él fue haciendo el arca, Y probablemente se le acercaban y le preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que va a venir un diluvio. Y resulta que en ese tiempo dice la Escritura que no llovía. Por eso aquí dice la Escritura también, le advirtió de cosas que no se veían. Y ahora nosotros decimos, en este mundo va a haber guerra, ¿no es cierto? Eso se ha visto. Pero la Escritura dice que va a ser tan grande la destrucción de este mundo que no hay comparativo. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora es como un paseo. Como un paseo a la plaza. Comparado con lo que se viene a este mundo, con la ira que el Señor va a derramar sobre este mundo. Pero nosotros somos bienaventurados, porque estamos en este lugar y hemos escuchado la voz, hemos escuchado la orden del Señor. Construye el arca. Nos dio esa orden y nosotros la estamos construyendo. Amén, De hecho, Señor. en este momento, usted está construyendo el Amén, arca. amén, Señor. Gracias, Señor. Se levantó, vino, el Señor lo trajo. Se vistió. Él está construyendo. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Está construyendo el arca, hermano. Ayúdanos, mi Dios. Y así tú, hermano, cada uno de nosotros predicamos con nuestros hechos. Nos dicen, ¿para dónde va? Vecino, ¿para dónde va? A la iglesia. Construyendo el arca. Gloria a Dios. Amén, Señor. Papá, ¿por qué no hacemos esto como el mundo? Porque construyendo el arca. Así es, pues, Señor. Ayúdenos, Padre querido. Amén, Gracias. Señor. Ayúdenos. Cada vez que obedece al Señor, usted construye el arca. Amén, Y el Señor. Señor se agrada.
Gloria a Dios para siempre. Y va a ser grande el galardón. Amén. Porque de eso nos venía hablando la escuela Gloria a dominical. Dios. Pasar- Gloria a Dios. yo las estudio en mi casa, no, eso es algo que vengo haciendo desde niño. Las veo en mi casa. Y eso yo venía hablando del galardón. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que hacemos en la casa del Señor tiene premio, Sí, Amén. Señor. tiene recompensa. Amén. Nada es en vano. Amén. Cuando el Señor le dice a usted, recoja un papelito porque hay basura, no es en vano. El Señor lo va a recompensar. Sí, Nos dice el Señor. Señor, hasta un vaso de agua que diere ser mi nombre. No queda sin recompensa. Amén, Señor. El Señor no está mintiendo. No, No Señor. es una mentira, no es una No. fábula. Lo que pasa es que nosotros, y hablaba con mi hermano ayer sobre esto, le decía, nosotros lo que pasa es que no creemos. Y me decía, mira, si yo hubiera sabido esto, no hubiera cometido estos errores. Yo le dije, pero si nosotros vamos a la iglesia de que somos chicos. Y leímos, y tenemos la escritura aquí, traducida a nuestro idioma y al alcance de todo entendimiento. ¿Quién es el problema? El ser humano, el corazón del hombre. Es el que está endurecido. Y así nos trató el Señor como espíritus encarcelados. Porque este mundo que rechaza al Señor está encarcelado Amén. Gloria a Dios. en incredulidad. Así es, Porque Señor. cuando nosotros venimos a las plantas del Señor, nosotros el Señor nos liberó del pecado y nos liberó de la muerte. Sí, Señor. Y en la muerte el aguijón. Ese es el aguijón del diablo, la muerte. Él nos Amén. quiere herir. Pero nosotros hemos entrado al arca, hemos entrado a la fe Señor, amén. y ahora estamos a salvo. Y el Señor Jesucristo, como decía la palabra en sí, en un resumen, Él se entregó el justo por los injustos. Porque si alguien se cree bueno, No, Señor. no, Señor. Tenemos cierto activo a ser bondadoso, pero cada cosa buena que uno hace es el reflejo del Señor en su vida. Amén. Cuando se acerca a su hijo, lo abraza. Cuando viene su padre, lo abraza. Es el Amén. Señor. No es Amén. usted. Sí, Señor, amén. Cuando hace algo bueno, no es usted. No, Es el Señor. Amén, Porque somos Señor. injustos. Pero Él, el Señor hizo justicia. Envió a su hijo, pagó el precio. Y tuvo que ser su hijo. Y no un animal como estaba en el Antiguo Testamento. Amén. Sino que su hijo. Amén. Porque por el hombre tiene que morir un hombre, no un animal. Amén, Los Señor. animales son animales y no pueden, no tienen nuestra comprensión y aparte, por muy puros que fueran, no eran seres humanos. No, Señor. Son distintos a nosotros porque también por ahí andan doctrinas de los animales. También que eso es otro tema, pero en relación a que el ser humano tiene que ser un humano por un hombre y su hijo se hizo hombre. Amén, Señor. Vino, se entregó en la cruz, fue bautizado en la muerte, Amén. al tercer día resucitó y dice la escritura que tomó cautiva la cautividad Amén. y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Amén, Señor. Porque cuando el Señor hizo la obra y se entregó, dijo, consumado es. Amén. Amén. No necesitamos más Sí, que el Señor gloria a Jesús. Dios. No hay nada más que el Señor Jesucristo. Amén, Y Señor. todas las obras que nosotros hacemos es porque construimos el arca, porque le creemos, porque Él ha puesto la fe en nosotros. Amén, Y Señor. ¿sabe? Para terminar esto, tiene que ver con que Noé se salvó él y su familia. Amén. Nadie más. Imaginemos en ese mundo antiguo que le voy a dar una apreciación. En el tiempo de ahora existen los anticonceptivos, ¿verdad? Amén. Pero en ese tiempo no. Imagínense cuánta población era. Sí, A lo Señor. mejor eran más de los que somos hoy en el mundo. Y se salvaron 8. 8 personas, imagínense. Pero ahora, ¿cuántos habemos aquí? ¿Más de 8? Amén. El Señor ha tenido misericordia. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios para Entonces, siempre. el sentido de la palabra del Señor es, si la fe nos llegó a nosotros, también a nuestra familia. Sí, Señor. Porque el Amén. Señor no es mentiroso. Y si Él dijo que crees tú y serás salvo, tú y tu casa, que Amén. hasta la 4ª generación va a Amén. ser así. Sí, Amén. Señor. Créanme, Amén. va a ser Sí, así. Señor. Va a ver a sus hijos, a sus Amén. nietos, a sus bisnietos y Amén, así. Señor. Y como decía el Señor, ese es como un dicho.
Porque lo que le está queriendo decir, este hilo no se va a cortar. Sí, sí, Este hilo no se va a cortar. Y en la voluntad de Dios, que toda su familia, que sus hijos, sus nietos, todos lleguen aquí Amén. al conocimiento del Señor. No a practicar una religión, porque yo practiqué una religión desde niño, sino al conocimiento del versículo 18, porque el Señor padeció. Sí, Señor. Por eso yo me conmuevo cuando hablo de estas cosas y mi mujer también me dice, soy llorón, pero lo que pasa es que esto es imposible que usted no lo conmueva. Sí, Señor, amén, Señor. Es imposible Gloria a Dios. que no lo conmueva el hecho de que un Dios inocente tuvo que padecer. Amén, Amén. Señor. De que, dice la Escritura, le descoyuntaron sus huesitos, Sí, Señor. la sien le sangró, humillado, Amén. lo golpearon. Sí, Amén. Señor. Gloria a Por Dios. mí, Señor. Gloria al Señor. No tenía culpa, Sí, Señor. lo hizo por nosotros, Amén. lo hizo por su amor. Así es. No nos ama el Señor. realmente. Gloria a Dios para siempre. Y nuestras maldades, todas perdonadas. Amén, Señor. Usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe cómo ha vivido. Amén, Señor. Y el Señor lo miró en la Sí, eternidad. Señor, así es. Porque esto dice una vez y para siempre. Quiere decir que usted lo vio y dijo, yo lo voy a perdonar Gloria a Dios parecido. porque quiero. Amén. Amén. Porque no has hecho nada. Sí, sí. Gracias, Señor. Porque quiero. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Amén, Señor. ¿Qué muestra de amor más grande? Amén. Gracias. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más vamos a añadir nosotros? Nada. Si Él ha hecho todo por nosotros. Amén. Y cuando nos levantemos, si vamos a la tumba y nos levantemos, la gloria va a ser del Señor. Sí, Señor, Qué amén. bueno hemos Amén, hecho Señor. sin obedecer y seguiremos construyendo el arca. Seguiremos construyendo el arca. Aunque el mundo se oponga, Amén. aunque nos traten de locos, seguiremos construyendo el arca que es la fe Amén. para nuestros hijos. Y cuando el Señor venga, seremos salvos. Amén. Porque eso ocurrió. Los que entraron en el arca, hermano, se salvaron todos. Amén. No los tocó el agua, hermano. Estuvieron, dice la Escritura, 1 año y luego bajaron y el seco y empezó otra vez la misericordia de Dios con los hombres. Y así va a ser con nosotros cuando Amén. después del milenio el Señor está vinculecemos con Él, vivamos con Él acá en este mundo. Así que el Señor nos ayude Amén. y nos guarde y para el Señor la honra y la gloria Amén. por esta palabra que es muy linda y muy Sí, profunda. Señor, amén. Amén. Él tomó nuestro lugar. Que no se le olvide. Señor. Él tomó nuestro lugar y Él padeció por nosotros. Y eso nos ha dado descanso a nuestras almas. Amén, Señor. Y ya no estamos ahí todos acongojados. ¿Me a salvar? No. Cuando usted llega a la presencia del Señor, lo van a ver y va a estar inscrito. Porque fue rociado con la sangre del Señor. Lo enseñaba en las reuniones pasadas del Señor. El que no se haya inscrito en el libro de la vida al infierno. Pero para estar inscrito, ¿qué había que hacer primero? Beber del agua. Y aquí estamos bebiendo del agua. Y limpiamos nosotros, limpiamos nuestra alma, nuestra ropa en la sangre del Cordero. Amén. Por lo tanto, entrar en la fe, obedecer esta voz que el Señor nos entregó, nos dijo, este es el camino, Sí, anda por Señor, él. amén, amén. Y hemos caminado. ¿Cuántos años hemos caminado? El Señor sagrado. Y llegarán nuestros hijos, nuestra familia, todos llegarán aquí ante el Señor. Así es. Y cuando le decía, nos toque partir, el Señor va a estar con nosotros y vamos a llegar a su presencia Señor, así es. Señor, y ayúdanos. nos va a dar premios, Ayúdanos. un premio. Imagínese, nos dio todo y además un premio. Amén. O nos dice la corona de Señor, justicia. así es. pues, Te Señor. voy a dar que te vistas de blanco. Te Amén. voy a dar una piedrecita con tu nombre. Amén, Señor. Nos va a dar cosas extraordinarias. Y Señor. las podemos ver con estos ojos, como dijo Gloria a Job. Dios, ayúdanos, Con estos Padre ojos querido. he de ver Sí, a mi Señor. Redentor. Sí, Señor. Y lo Gloria. veremos. Así es, Señor, amén. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a abrazar. Lo vamos. Gloria al Señor para siempre. Va a ser extraordinario. Ayuda, sí, Señor. Va a ser extraordinario, hermano. Ayúdanos, Padre querido. Lo vamos a abrazar. Un profundo abrazo a Él.
por lo que Él ha hecho. Nos vamos a arrodillar, yo creo que nos vamos a revolcar por darle la gracia, por lo que Él hizo por nosotros. Siendo tan malos, Él tomó nuestro lugar, por gracia y misericordia. Para el Señor que vive la honra y la gloria. Amén, Señor. Adiós.